¿Es nuestra obligación cuidar a los nietos? Oh, es una pregunta que todos los abuelos nos hacemos. Síganme, abuelos, para que sepan la verdad. Hola, ¿qué tal, abuelos de todo el mundo? Les mando un beso y un abrazo bien grandote. Y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante, pero para esto, bueno, pues les pido que se hagan un rico cafecito para que nos sentemos muy tranquilamente y platiquemos del tema, que es un tema súper interesante, el cuidar a los nietos. Pero les voy a recomendar este cafecito que me hice. Le puse leche de coco. Está delicioso, delicioso. Entonces los invito, un cafecito delicioso, delicioso, para que tengamos una plática muy padre acerca de, ¿tenemos los abuelos la obligación de cuidar a los nietos? Pues les voy a decir algo. No tenemos la obligación de cuidarlos. Definitivamente, y creo que muchos de ustedes ya saben eso, que no tenemos ninguna obligación. Quienes quieren cuidar a sus nietos deben hacerlo por el gusto, por el placer de estar con los niños, por el placer de ayudar a sus hijos, pero no por la obligación de cuidarlos, porque entonces se convierte eso en un gran peso y nos convertimos en abuelos gruñones, enojones, y queremos educar a los niños y queremos hacer lo que nosotros antiguamente le hicimos a nuestros hijos, pero no es lo más correcto. El tiempo pasa, las cosas evolucionan. La educación ahora de los niños es muy diferente a la que nosotros le dimos a nuestros hijos. Entonces, bueno, pues si nosotros queremos cuidar a nuestros nietos, que sea por el gusto de hacerlo, no por la obligación. Y muchas veces nuestros hijos, bueno, pues nos llegan a chantajear con eso de que, ay, pues tú no tienes mucho que hacer, tú estás desocupado casi todo el día y entonces puedes cuidarme a mis niños mientras yo hago esto, el otro, aquí y allá. Y fíjense que no. Fíjense que los abuelos pues tenemos muchas cosas que hacer y muchos intereses. Por ejemplo, esta abuela, se la pasa estudiando, se la pasa haciendo miles de cosas. Entonces no tiene exactamente el tiempo para estar todo el tiempo cuidando a los niños. Además, mis hijos no me lo piden, pero de todas maneras, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos nuestra vida propia, que tenemos nuestras actividades propias y que nos gusta a lo mejor ir con el abuelo a bailar o ir al cine, y nos prohibimos todas esas cosas porque tenemos que estar cuidando a los nietos. No, señor. Los padres tienen la obligación de cuidar a sus hijos. Ustedes ya no tienen esa obligación. Yo siempre les he dicho que los abuelos estamos para disfrutar la vida con nuestros nietos, para jugar con ellos, para divertirnos, igual que ellos se divierten con nosotros. Y es una etapa hermosa, es una etapa hermosa. Yo, la verdad, solamente conté con 2 abuelos, pero no conté con abuelas en mi vida. Yo hubiera querido tener a mis abuelas porque creo que el amor de las abuelas es un amor tan lindo, tan tierno, tan hermoso, que todos deberíamos tener derecho a que nuestra abuela esté presente en nuestra vida. Pero bueno, no está y ni modo. Pero si nosotros estamos presentes y somos las abuelas, nosotros debemos disfrutar a nuestros nietos, disfrutar sus alegrías, sus juegos, todas esas cosas hermosas de los nietos, pero no interferir en la educación de los niños. Eso le corresponde a los padres. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es respetar los designios de papá y mamá. Eso sí, respetar lo que papá y mamá dice. Por ejemplo, en el caso mío, cuando vienen mis nietos a mi casa, bueno, pues aquí las reglas cambian. Entonces, pues pueden hacer miles de cosas que no pueden hacer en su casa. Entonces, por eso les encanta venir a la casa de la abuela. Pero ellos saben perfecto que aquí con la abuela, pues están muy consentidos. Pero en su casa hay reglas y hay cosas que se deben respetar. Y también la abuela, cuando va a la casa de ellos a visitarlos, porque la mayor de las veces yo voy a casa de mis nietos, ellos no tienen tanta posibilidad de venir hasta acá. Entonces, cuando yo voy allá, yo respeto absolutamente las reglas de la casa. ¿Por qué? Porque si no, lo único que podemos conseguir es una tremenda controversia y quizás hasta a lo mejor pleitos y problemas con nuestros hijos o con nuestra nuera, etcétera. Entonces,
nosotros tenemos que respetar cuáles son las disciplinas de la casa y esas tienen que ser, ¿sí? Pero el hecho de que nosotros tengamos que cuidar a los nietos por la obligación de hacerlo, yo entiendo que hay muchas madres que tienen que ir a trabajar y que tienen que dejar a sus hijos en alguna parte y que quizás no tengan la posibilidad de tener una guardería cerca o no tengan esa posibilidad económica de pagar una guardería. Entonces, bueno, pues van y se los dejan a la abuela y al abuelo para que estén con ellos. Y si la abuela y el abuelo están de acuerdo, ok, están de acuerdo, pero que no se convierta en una obligación. Cuando tú conviertes el cuidado de tus nietos en una obligación, ahí ya las cosas se estrellan, ahí ya no funcionan las cosas. Necesitas entender algo, que no debe ser una obligación para ti. Si lo quieres hacer voluntariamente y por amor, lo puedes hacer, pero nada de que por sacrificio, y, ay, no, es que yo me sacrifiqué por mis hijos toda la vida y ahora me voy a sacrificar cuidando a los nietos. No, 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 no hagas esas tonterías, esos son chantajes. Lo que tú tienes que hacer es que si tú deseas cuidar a tus nietos, porque pues quizás tu hija, a lo mejor el papá ya no está y la hija tiene que trabajar o la mamá ya no está y el hijo tiene que trabajar y tú tienes que ayudar de alguna forma, ok, estoy de acuerdo con que tú colabores, pero tampoco que se convierta en una obligación, en el hecho de que el día que no los puedas cuidar, entonces ya tu hijo ya se enojó o tu hija ya se enojó porque tú no estás pudiendo cuidar a los niños. Eso ya se convierte en un peso, en una obligación, en algo desgastante, desafortunado y que tus nietos pues lo van a ver también. Entonces van a decir, ay, mi abuela me cuidaba, pero qué horror, iba yo a la casa de mi abuela y todo el tiempo me estaba corrigiendo y no le gustaba esto, no le gustaba el otro, y esos recuerdos para tus nietos son muy malos. Si tú deseas cuidar a tus nietos por la voluntad de hacerlo, hazlo con todo tu amor, hazlo con todo tu amor y respetando las reglas de los padres también, porque si tú vas a darle un tipo de educación a tus nietos y tu hijo o tu hija van a darle otro tipo de educación a los nietos, entonces ahí viene una controversia, definitivamente. Yo no cuido a mis nietos, o sea, no cuido a mis nietos, solamente en casos muy especiales que mi hijo requiere que yo los cuide, que esté con ellos, está bien, lo hago con muchísimo gusto y con mucho amor y me divierto cuidándolos y estoy feliz. Pero el hecho de tener que estarlo haciendo por la obligación de hacerlo, eso definitivamente para mí no funciona. Entonces, mis hijos lo entienden perfectamente bien y saben muy bien que solamente yo cuido a mis nietos cuando hay una necesidad muy grande de hacerlo, muy contenta. De otra manera, yo voy a visitarlos, pero voy a jugar, voy a divertirme con ellos, voy a pasarme un gran momento, a jugar como niña con ellos. Entonces, pues nos pasamos una temporada súper divertida. Así es que les dejo este pensamiento, mis queridos abuelos y abuelas, eviten a toda costa convertir el hecho de cuidar a los nietos en una obligación. Tiene que ser un gusto. Y si ustedes ya lo sienten como una obligación, hablen con sus hijos y díganle, ¿sabes qué? Yo no puedo estar cuidando a los niños porque yo también tengo mi vida propia y tengo mis actividades propias. Y aunque tú creas que yo ya soy una persona de la tercera edad y que me la paso en la casa y que no tengo que hacer, porque eso dicen que no tengo que hacer, pues fíjate que estás equivocado. Yo tengo también muchas cosas que hacer y tengo muchas cosas y muchos intereses para mí. Y pues definitivamente te podré cuidar a tus hijos en algún momento, pero no como una obligación todo el tiempo, porque yo no soy la mamá ni el papá, ¿sí? Y muchas veces cuando nosotros estamos en ese sistema de estar cuidando a los nietos, nos vemos involucrados sin querer en la educación de los niños y entonces empezamos a darles a los niños los mismos tratos que nosotros le dábamos a nuestros hijos cuando eran chiquitos y entonces ya no funciona, eso ya no funciona y empiezan los problemas y luego muchas veces hay hijos
que eso sí, te dejan a ti para que cuides a los niños. Ah, pero eso sí, no te puedes meter en corregir al niño, en decirle, mira, no hagas esto, mira, compórtate de esta manera, de la otra, no te lo permiten. Entonces, te sientes en una situación bastante desgastante, delicada, en la que acabas hasta en problemas con tus hijos. Definitivamente, el cuidar a los nietos constantemente conlleva una responsabilidad y una responsabilidad muy grande que muchas veces ya nosotros no estamos en edad de tener que estarla llevando. Por eso es por lo que yo soy de la idea de que si yo cuido a mis nietos o que si ustedes cuidan a sus nietos, háganlo por la voluntad de hacerlo, pero no por la obligación. La obligación es una palabra que se convierte en un peso para nosotros. Entonces, tengan en cuenta este pensamiento. Sus hijos ya verán la manera de cuidar a sus propios hijos, ¿sí? A sus nietos, a los nietos de ustedes, ya verán la manera de hacerlo de una forma adecuada. Si ustedes ponen una línea en la que le van a decir a sus hijos, yo solo te cuido a los niños en momentos de urgencia, de emergencia, que tú necesites, que realmente necesites que yo te los cuide, con muchísimo gusto lo voy a hacer. Pero no quiero hacerlo por la obligación de tener que hacerlo, porque esa obligación se va a convertir en un peso en mi vida. Y yo no, ya no estoy ni en edad ni con ganas de tener más pesos de los que ya tuve durante mucho tiempo. Sienten estos lineamientos con sus hijos porque muchas veces los hijos llegan a abusar de los papás, a dejar que los niños se queden con ellos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y nosotros no tenemos esa obligación ya. Nosotros ya cumplimos con el hecho de encerrarnos durante mucho tiempo para criar a nuestros hijos. Bueno, pues nuestros hijos también tienen que encerrarse. Definitivamente, si tienen hijos chiquitos, hay una temporada en la que no van a poder ir ni a fiestas, ni a reuniones, ni a viajes, ni cosas así, y le dejan a los abuelos la responsabilidad de los nietos. Definitivamente no estoy de acuerdo. Bueno, pues queridos abuelos, les dejo este pensamiento y pongan en la cajita de comentarios qué es lo que piensan ustedes con respecto a cuidar a los nietos. Y bueno, pues nos estamos viendo para la siguiente entrega. Ya saben, les mando muchos besos y mucho amor. Aquí la abuela Yaya. Y recuerden, suscríbase al canal, compartan los videos, ¿sí? Y manténganse alertas para los siguientes videos. Bye bye.